Senlin, estás loco, esa es la zona de arrecifes. El barco se hundirá. Debemos atravesar la zona de arrecifes. A mayor tormenta, más valiosos los peces. Lao-san, agárrate fuerte. Cuidado, hay rocas adelante. Zen, pasamos. Jejeje, tantos peces valiosos. Este viaje nos dará al menos 200.000. Senlin, gracias a ti. Llevo un año en sociedad con mi cuñado en el barco. Al regresar es el día de repartir ganancias. Con el dinero, mis padres y mi esposa podrán descansar. Sin trabajar tan duro. Cuidado con esta carga. Vale cientos de miles. Si falta uno, les rompo la cara. Cuñado. Llevamos un año en sociedad en el barco. Hoy es el día acordado para repartir. Ya lo sé, ¿por qué apuras? No te faltará tu parte. Trabajaste bien este año. Toma tus 40.000 de ganancia. 40.000. ¿Te parece poco? Cuando formamos la sociedad para el barco pesquero, acordamos, tú pones el dinero, yo el trabajo, ganancias a medias. Este año la ganancia neta fue 4 millones. En teoría, me tocarían 2 millones. Eres solo un pescador asqueroso. ¿Por qué deberíamos dividir las ganancias a medias? Ja. Yo puse el dinero para el barco y el combustible. Tú solo pones el trabajo de pescar. Para ese trabajo, puedo contratar a cualquiera. Si no quieres, lárgate. En un año, convertí este barco a punto de hundirse. En el número 1 del puerto. No esperaba este resultado. Cuñado, con tu habilidad para navegar y pescar. ¿Por qué trabajar para otros? Mejor ven conmigo. Es más relajado, y es negocio familiar. Pero llegar hasta aquí no fue fácil para mí. Bueno, yo ya tengo todo listo. Si no, yo pongo el dinero, tú el trabajo, ganancias a medias. Cuñado, por el bien de mi hermana, ven conmigo. Ay. Está bien. Cuñado, guarda bien estos 40.000. Lleva a mi hermana a comprar ropa. Que no ande siempre tan humilde. No sé qué le ve mi hermana. Bien, lo sé. Un pescador asqueroso debe dedicarse a pescar. No sueñes despierto ni hagas preguntas tontas. Pescador asqueroso. Déjame ver qué pasa, sin este pescador mediocre que soy yo. Si realmente puedes pescar algo tú mismo. Abuelo, este barco pesquero lleva abandonado 3 años. Ni siquiera sé si todavía se puede navegar. Ay, el barco está demasiado desgastado por completo. Parece que si queremos volver a salir al mar, hay que repararlo a fondo. ¿Qué es esto? Es el diario de navegación que se perdió cuando falleció el abuelo. El diario de navegación del abuelo, entonces. Conozco cada rincón de todo este mar al dedillo. Ahora todo está listo, solo falta el medio para salir. Senlin, tu barco pesquero lleva abandonado demasiado tiempo. Si quieres repararlo, no es una cantidad pequeña. Tío Zhou, este barco me es de gran utilidad. Ayúdame a decir un precio, ¿cuánto cuesta aproximadamente arreglarlo? Contando el motor diésel y los parches. Más los gastos de matrícula y todo lo demás, mínimo tienes que pagar esto. 100.000 yuanes. No esperaba que reparar el viejo barco del abuelo costara tanto dinero. ¿No trabajas en el barco de Sanqian? Todos son barcos pesqueros de último modelo allí. ¿Para qué quieres arreglar este barco viejo y destartalado? Quiero trabajar por mi cuenta. ¿Trabajar por tu cuenta? ¿Sanqian va a aceptarlo? Que lo acepte o no es cosa suya, yo ya he tomado la decisión. Buen muchacho, tienes agallas. Pero el camino de la pesca no es nada fácil de recorrer. Tío Zhou, ya lo he pensado todo, solo que ahora no tengo tanto dinero en efectivo. ¿Qué te parece si el costo de la reparación? ¿Te lo pago en cuotas? De acuerdo. Por la relación que tuve con tu abuelo hace años. Te hago este favor. Gracias, tío Zhou. Dígame, ¿qué pasa? Esta vez se acorta el descanso.
El gran mercado de mariscos Tarán tendrá un banquete el mes que viene. Sales directamente en 5 días, de acuerdo. Esta cooperación, yo ya firmé el contrato. Si vuelve y falta una pata de cangrejo, el dinero que falte, se lo descontaré de tu salario. Entendido. Sankian. Dentro de una semana, prepárate para recibir la sorpresa. ¿Por qué regresaste tan tarde? Se retrasó por unos asuntos con el barco pesquero. Este año los dividendos han sido muchos, ¿no? Todo el puerto lo está diciendo. Dicen que este año Sankian se ganó 4 millones de yuanes. Mamá, cuanto gane él es cosa suya, yo solo soy un empleado suyo. Este año solo me tocan 40.000 yuanes de dividendos. ¿40,000 yuanes? Pero si habíamos acordado repartir las ganancias a medias. ¿Cómo puede hacer esto Qianzi? En realidad, no podemos culparlo. El barco pesquero es suyo. El capital también lo puso él. Yo solo aporté la mano de obra. 40,000 no es poco. Si no te hubieras ido de tu trabajo para ayudarle a Qianzi con el barco, ¿tendría lo que tiene hoy? No se puede ser tan desagradecido. En realidad, hoy vine para discutir algo con todos. No quiero seguir trabajando para Qianzi. Quiero independizarme. ¿Independizarte? Lindsay, ¿estás seguro? Lo tengo todo pensado. Conseguimos nuestro propio barco pesquero. Con mi experiencia, seguro ganaremos más que ahora. Y todo será nuestro. El barco viejo del abuelo, con unas reparaciones, puede navegar. Solo falta un poco para el costo, pero créanme. En un mes recuperaremos la inversión. Ay. Bueno, si estás decidido, hazlo bien. Aquí están los 50,000 yuanes que tu madre y yo hemos ahorrado. Tómalos. Cariño, aquí está mi dote. Tómalo todo. Si lo hacemos, que sea para triunfar. Papá, mamá, amor, no se preocupen. Les daré una buena vida. El barco ya está reparado, listo para zarpar. Genial. Voy a preparar mis cosas, salgo a pescar esta noche. Señor San, el mes que viene tengo el banquete. ¿Cómo va la preparación del marisco? Firmamos un contrato. Si retrasa el banquete, me indemnizará por todas las pérdidas. Tranquilo, señor Lee. Enviaré a los pescadores ahora, no habrá retraso. El número marcado está comunicando. Este inútil, solo sirve para estropear las cosas. Siempre falla en el momento clave. Sen Lin, organiza la salida esta noche. Si retrasas el banquete del señor Lee y causamos pérdidas, te despediré. Señor San, malas noticias. Alguien vio a Lee zarpar en un barco pesquero desconocido. ¿No se habrá independizado? ¿Qué? Papá, mamá, amor, me voy. Cuídense. Si Sankian les causa problemas, llamen a la policía. Bien, cariño, ten mucho cuidado. Ay, caray. Estoy agotado. ¿Dónde está? Sen Lin, vuelve aquí. El abuelo tiene razón. La riqueza se busca en el riesgo. Aunque el barco de Sankian es avanzado. Es un cobarde, solo se atreve a pescar en aguas tranquilas. Allí los peces ya están agotados. Aunque este barco es viejo. Tiene buen calado, perfecto para pasar los estrechos de Willontan. Esposa, papás, su dinero sudado. No lo dejaré irse a pique. Búsquenme. En el puerto hay tantos pescadores. No creo que sin Sen Lin no pueda conseguir unas cuantas cajas de mariscos. Señor San, los capitanes de nuestros barcos, al oír lo de la zona de arrecifes, dijeron que hay mucho oleaje y no se atreven. Y además, cuando Sen Lin se fue, se llevó todos los datos de navegación. Los capitanes actuales no pueden encontrar los bancos de peces valiosos. Inútiles, todos unos inútiles. Y Yan es el gigante de la restauración de nuestro condado. Si la recepción fracasa, me despellejará. Inútiles, todos unos inútiles. Y Yan es el gigante de la restauración de nuestro condado. Si la recepción fracasa, me despellejará.
El número al que llama está apagado. Senlin, tienes agallas. Veamos qué puede hacer ese viejo barco de madera. Cuando te hundas en el mar, a ver quién te rescata. Abuelo, no me mentiste. Esta red tiene al menos 100 kilos. Con el precio actual, esta red casi recupera el dinero de la reparación. Sanqian, ni en tus sueños imaginarías que lo que ves como tierra muerta es en realidad una mina de oro. Hermana, tu marido se atreve, ¿eh? Con ese barco viejo se lanza al mar. ¿Acaso no valora su vida? Sanqian, ¿cómo te atreves a venir? Le robaste la comisión a Senlin. Ahora trabaja por su cuenta. ¿Qué tiene que ver contigo? Lárgate de aquí. ¿No conoces las reglas del puerto? Sin mi permiso. No venderá ni un kilo de pescado. Si es listo, díselo rápido. Que vuelva al puerto y me entregue la pesca. Aún puedo considerar dejarlo vivir. Qianzi, Senlin es tu cuñado. ¿Cómo puedes ser tan despiadado? Cuñado, quien me bloquea el camino del dinero es mi enemigo. Hermana, te advierto por última vez. Que vuelva a verme antes de esta noche. O no culpes a la falta de consideración familiar. Haré que ese viejo barco nunca vuelva a tierra. Senlin, ¿por qué tardaste tanto? Sanqian ha hecho declaraciones en el puerto de allá. Quien se atreva a aceptar tu pescado, se enfrentará a él. Tío Zhou, no te preocupes, él no lo aceptará. Habrá otros haciendo fila para comprarlo. Esto, son lubinas amarillas salvajes, tantas. Dios mío. Parece que ha saqueado el palacio del rey dragón. Tío Zhou, hazme el favor de contactar al jefe del gran mercado de mariscos. Dile que tengo un lote de algo que necesito urgentemente. Jefe Li, deme solo medio día más, le aseguro. Que las merluzas más gordas y las langostas llegarán. Sanqian, no tengo tiempo para tus tonterías. Acabo de recibir una llamada, en el puerto viejo. Alguien sacó un cargamento de lubinas amarillas salvajes de primera. Si no consigues nada, iré directamente a firmar el contrato allí. ¿Lubinas amarillas salvajes? ¿Cómo es posible en estas aguas? ¿Será Senlin? Imposible, ese inútil con su barco destartalado, ¿cómo iría tan lejos? Si es él o no, iré a verlo y lo sabré. Sanqian, prepárate para la penalización del contrato. Buena calidad, color dorado, escamas intactas, esto. Es definitivamente de la zona de Willontan, excepcional. Joven, ¿te llamas Senlin? Jefe Li, buen ojo. Soy Senlin. ¿Qué le parecen estos peces? Perfectos, justo me faltaba algo destacado para la recepción. Me quedo con todos, precio un 20% sobre el mercado. En el futuro, el grupo Li se encargará de toda tu pesca. Jefe Li, no puede hacer esto. Tenemos un contrato, no puede comprarle a él. Contrato, el contrato dice que tú proveerás mariscos de primera. ¿Los has provisto? Sanqian, tú, que estafas a tus socios. Sin talento y quieres todo para ti, no mereces hacer negocios conmigo. Senlin, desagradecido. Usaste mis frutas para pescar, esos peces deberían ser míos. Entrégame tus frutas. Sanqian, abre bien los ojos y mira. Este es el cuaderno que me dejó mi abuelo. Tus llamadas frutas no son más que lo básico que te enseñé el año pasado. Dices que soy un pescador asqueroso. Ahora, sin este pescador asqueroso, ni siquiera podrías tocar la puerta del jefe Li. Esposa, papás, esto es el dinero del pescado hoy, 300.000 en total. Jefe Li pagó un adelanto para el próximo mes, así que no solo recuperamos el dinero para arreglar el barco, sino que también podemos renovar la vieja casa. Sabía que lo lograrías, cariño. A ver quién se atreve ahora a menospreciarnos. Esto es solo el comienzo. Sanqian quiere monopolizar el puerto. Voy a demostrarle de quién es realmente este mar. Sanqian, la próxima sorpresa. Prepárate bien. Qué bueno que hayas vuelto, Lindsay. De ahora en adelante, pesquemos cerca de la orilla, no te arriesgues. No te preocupes, mamá. Esta vez aprendí cómo funciona todo. Los días serán cada vez mejores. Con que tengamos suficiente dinero, cariño, está bien. Mientras no estabas, soñaba con grandes olas. Lleva al tío Zhou cuando salgas al mar. Así se cuidan mutuamente. De acuerdo, haré lo que digas. Esto es la base de nuestra familia, nadie más debe verlo. Lindsay, ¿en qué estás pensando? Nada. Estaba pensando en ir mañana al muelle a revisar las redes. Vaya, ha vuelto el héroe. Escuché que hiciste una pequeña fortuna. Senlin, muchacho. ¿Descubriste en secreto algún nuevo banco de peces? ¡Qué suerte! Te topaste con un cardumen. Suerte. Antes ni siquiera atrapabas camarones. Y ahora de repente eres un experto. Senlin, este mar tiene sus reglas, es un buen lugar que todos deben compartir. No pienses en acapararlo todo. El mar no es tuyo.
¿Quién es dirigente? Come pescado. Senlin, lo siento mucho. Hoy Sanqian se llevó todo el diésel. Tendrás que esperar hasta la próxima semana. Para entonces los peces se habrán ido. Sanqian está obvio. No nos deja salir al mar. No pasa nada, tío Zhou. Vamos a la estación agrícola del pueblo por combustible suelto. Aunque es más engorroso. No nos retrasará. Senlin, Sanqian ya avisó. Dijo que quien te ayude a modificar el barco, se enfrenta a él. Mi negocio es pequeño, lo siento. No pasa nada, lo soldaré yo mismo. Sanqian, ¿crees que cortando mi suministro me vas a detener? Lo que tengo en la cabeza. Nunca podrás cortarlo. Lin Zi, Sanqian ahora te ve ganar dinero. Y le da envidia. Aunque no puede confiscar el pescado. Sus grandes barcos están siempre bloqueando la costa. Nuestras pequeñas embarcaciones apenas pueden salir. Tío Zhou, él. Va. ¿Sus apuntes? No, yo recuerdo que el abuelo dijo. El canal abandonado al sur del muelle viejo. Se puede pasar el barco cuando sube la marea, iremos por ahí de ahora en adelante. No nos enfrentaremos a él directamente. Este lugar está lleno de rocas, antes nadie se atrevía a venir, temían que las redes se engancharan. Tío Zhou, debajo de las rocas hay menos viejos. No usamos redes grandes, usamos anzuelos en fila. ¿Qué diablos está haciendo este chico revoloteando entre esas rocas? ¿Cómo puede haber peces en ese lugar? Hermano Qian, ¿quieres ir a echar un vistazo? No hay prisa. Vamos cuando él esté sacando la red. No me creo que él realmente pueda sacar oro de ahí. Caray, un solo pez de aquí vale más que toda una red nuestra de antes. Senlin, este lugar no está nada mal. ¿Cómo encontraste un buen lugar y no se lo dijiste a los hermanos? Sanqian, esta zona es mar internacional. Cualquiera puede venir. Tú dices que es el mar del este. Si tienes agallas, echa tus anzuelos sin miedo. Echaremos los anzuelos justo al lado de los de él. ¿Cómo es que todos se han enganchado? Senlin, ¿le hiciste alguna trampa? Sanqian. Las rocas de aquí abajo forman un laberinto, si no tienes buen ojo. No te mereces este trabajo. Tío Zhou, levanta el ancla y volvamos al puerto. Algo raro pasa. Senlin era un cobarde antes. ¿Cómo es que ahora parece otra persona completamente? Los sitios donde echa el anzuelo son precisos y certeros, como si pudiera ver el fondo del mar. Hermano Qian, ¿crees que consiguió algún tesoro? He oído que algunos pescadores viejos dejan algún secreto o manual antes de morir. ¿Un manual? Su abuelo, el viejo Sen. Realmente era el timonel más famoso de esta zona antes. ¿Será que realmente le dejó algo? Lin Zi, hoy. ¿Sanqian te volvió a molestar? Él solo tiene envidia. Cariño, ya lo he pensado, tenemos que comprar un barco pesquero de madera un poco más grande y reforzar el casco. El barco que tenemos ahora es demasiado pequeño. Cuando Sanqian nos dé una ola corremos peligro. De acuerdo, cuando tengamos todo el dinero ahorrado, vamos a encargarlo. Todo vale con tal de que estés a salvo. Senlin. Nos dijeron que ahora trabajas con el viejo Zhou y os va muy bien. ¿Podrías llevarnos también a nosotros? La gente de Sanqian es demasiado déspota. Se han apoderado de todas las buenas rutas de pesca. Ni siquiera cubrimos el gasto de combustible. Puedo llevarlos, pero tengo una regla. No pescar crías, no pescar con dinamita. Debemos seguir las reglas de los antepasados. Para proteger este mar. Claro, mientras podamos comer, te escuchamos. ¿El jefe Sen está formando un grupo, creando una pandilla? ¿Cómo? ¿Te enfrentas a mí, Sanqian? Sanqian, todos solo queremos vivir. Tú sigue tu camino, nosotros remamos nuestra barca. Mientras no cruces la línea, no nos metemos contigo. Senlin. Es mejor que reces para que tu buena suerte continúe. Si descubro que escondes un tesoro y no lo entregas, te haré imposible quedarte en este muelle. Abuelo. No solo nos dejaste la ruta pesquera, sino también esta determinación de proteger el mar. Sanqian solo quiere dinero. Nunca entenderá este mar. Sanqian ya empieza a sospechar. Debo tener más cuidado. Este cuaderno no puede caer en manos de alguien como él. Senlin, estás ocupado. Hoy la carretera está en preparación. No pasan coches, ni personas. Paga la tasa por daños en la carretera. Sanqian, esta carretera es pública. ¿Con qué derecho la bloqueas? Mis palabras son la regla, Sanqian. Senlin, si no envías ese pescado pronto, con este calor, se va a pudrir en las cestas. Tío Zhou, lleva el pescado de vuelta. ¿Volver? Entonces este viaje habrá sido en vano. No iremos por tierra. Lin Zi, rápido, el conductor del camión frigorífico.
Ya está esperando en el pequeño puente del sur. Esposa, has trabajado duro. Ay, ¿cómo se me olvidó este viejo canal? Aunque es un poco estrecho, con la marea alta pasa justo. Saben que lo que nos ahogará. Olvida que somos gente de mar. En el agua hay caminos por todas partes. El canal meridiano que dibujó el abuelo en su cuaderno. Aunque lleva años sedimentado, si calculamos bien la marea. Será nuestro camino a su pelea. Lindsay Sankiang. Hoy no te espero, seguro que está furioso. Cuando volví, lo vi tirando botellas en el muelle. Cuanto más se enfade, más actuará. Esposa, estos días si sales. Que la esposa del viejo tío Zhou te acompañe. No vayas por caminos. Lo sé, tú también ten cuidado. Ahora seguro está pensando. ¿Cómo demonios sacaste la mercancía? Oye, ¿de verdad vamos a robar ese libro viejo? ¿Y si nos atrapan? Cállate. Ese tipo ahora es más escurridizo que una anguila. Seguro que es por el cuaderno. Si lo conseguimos, toda la buena pesca de Sipaí Jiao será nuestra. ¿Quién es? Corre. Sankian, en mitad de la noche. Si tenías sed, me lo decías. ¿Qué haces metido en mi tinaja de agua? Oí decir que Sankian se cayó anoche en la tinaja de agua de Senlin. ¿Quería ir a robar pescado? Senlin, estate atento. Esto no se va a quedar así. Ya está impaciente. Pero bueno. Cuanto más actúe como un animal acorralado, más rápido perderá el respeto en el pueblo. Tío Zhou, mañana es la marea viva del 15. El cuaderno dice que en esos momentos aparecen escamas doradas en el lado norte de Sipaí Jiao. ¿Escamas doradas? ¿Te refieres a ese pez de labios amarillos de lujo? Hace años que no se ve uno de esos. No tiene que ser de labios amarillos, pero seguro que es una captura valiosa. Tenemos que preparar un sedal especial, con piedra pómez en vez de plomada. Ahí viene. Con esta fuerza, pesa al menos 25 kilos. Son escamas doradas, aunque no sea de labios amarillos. Es una dorada de hilo dorado de lujo, y con este tamaño, no encontrarás ni media docena en toda la provincia. Tío Zhou, con el oxígeno del tanque vivo al máximo. Este pez no se lo vendemos a ningún restaurante. Vamos a la feria acuícola del condado. La fama de este solo pez será suficiente para que nuestra cooperativa se haga un nombre en todo el condado. Entonces Sankian no podrá hacer nada para pararlo. Este tamaño y calidad son realmente raros, señor Sen. ¿Cómo lo ha transportado? Es nuestra tecnología especial de transporte en agua viva. Si sigue creciendo así, el suministro de pescado del condado se le escapará de las manos. ¿Qué puede hacer un simple pescador? Tiene el secreto. Siempre encuentra los caladeros que otros no ven. Jefe Wan, si usted interviene y presiona sus canales de suministro, le aseguro que consigo ese secreto. Lindsay, hace un rato. Llamó el gerente Wan de la empresa Lentian. Dice que no aceptan más nuestra mercancía. ¿Por qué? Nuestro contrato no ha vencido. Dicen que hay escasez de camiones, pero es obvio que alguien está detrás de esto. Sankian ha encontrado un padrino. Esposa, no te preocupes. Si ellos no responden, nosotros mismos compraremos el camión. A mayor presión, mayor rebote. Sankian, ¿crees que traer a un gran cliente puede aplastarme? No sabes. Que el mar nunca escucha a los grandes. Senlin, el radar parece interferido. Esta zona está llena de arrecifes. Necesitamos anclar rápido. Tranquilo, tío Zhou. Escucha las olas. El sonido contra las rocas es agudo. Contra la arena es sordo. Hermano Qian, parece ruido de arrecife adelante. Vamos a chocar. Gira el timón. Gira. Él. ¿Cómo diablos ve el camino? Ja, eso es habilidad.
Sanqian, sin el diamante adecuado. No aceptes trabajo de porcelana. Todos, descarguen el pescado. Mañana vamos a pedir el camión. Jefe Sen, este camión es viejo, pero el refrigerador es importado. La conservación no es problema. Lin Zi, con esto gastamos la mayoría de nuestros ahorros. Y sí. Tío Zhou, sin nuestro propio camión. Siempre nos estrangularán. Vale la pena. Maestro, el camino está roto. Camiones grandes no pasan. Desvíese. Esta mañana el camino estaba bien. ¿Cómo se rompe justo cuando vuelvo con mi camión? Sen Lin compró camión. Muy impresionante. Pero el jefe Wang dijo: el negocio de transporte aquí requiere permiso. ¿Tienes uno? Lin Zi. Bloquean el camino tan descaradamente. Nuestro camión no puede quedarse fuera del pueblo. El abuelo escribió en sus notas, el viejo camino rocoso tras la montaña. Hace 50 años pasaban carretas. Fui esta tarde. Con unas piedras, nuestro camión pasa. Sanqian, tú vigila el camino principal. Yo tomo mi vieja ruta. Cada centímetro de esta tierra. Mi abuelo lo registró para mí. Lin Zi, no es que el tío sea desleal. Sanqian dice que si dejamos la cooperativa y trabajamos para él, el salario base sube 500 al mes. Quiere desmantelarnos. ¿Cómo es su barco? ¿No lo saben? Todos mantenemos familias. Quien quiera irse, no lo detengo. Dividendos pagados diariamente. Desagradecidos. ¿Quién los ayudó cuando no tenían comida? Tío Zhou, así es la gente. Solo el dinero en efectivo es seguro. Sanqian quiere usar el dinero para gastar. Entonces debemos usar más fuerza para que no pueda. El cuaderno dice, el dinero atrae a la gente, el dinero dispersa a la gente. Mientras pueda llevar a todos a atrapar mercancías más valiosas. Los que se fueron tarde o temprano se arrepentirán, hoy no pescamos. Ponemos trampas. Esto en el mercado. Vale por 10 peces rojos. Esto se llama ojo de marea, cada temporada, la corriente fría del mar profundo. Lleva estos camarones a este hoyo. Sanqian solo sabe mirar el arrecife de piedra. Ni siquiera sabe el tesoro debajo. Sen Lin, ¿qué pasa? Ayer estaba confundido. Sanqian ni siquiera paga salarios. ¿Crees que puedo volver? Puedes volver, pero las reglas deben restablecerse. La cooperativa no es un mercado, no puedes venir y ir como quieras. Sanqian, ¿no dijiste que podías cortar su suministro? Ahora todos los hoteles de lujo del condado compran sus camarones tela. Mi mercancía está toda atascada. Jefe Wang, no lo sé. ¿De dónde sacó esos camarones raros? Dame otra oportunidad. Definitivamente descubriré su secreto. Sen Lin, seguro tienes un tesoro. Debo conseguir ese cuaderno. Hermano Qian, no robamos en su casa. ¿Qué hacemos en este páramo? Este chico siempre va a la montaña trasera últimamente. Sospecho que enterró el tesoro aquí. Búsquenlo. Lin Zi, adivinaste bien. Realmente fue a la montaña trasera. Deliberadamente enterré unas cajas de hierro oxidadas allí. Dentro hay viejas redes de pesca que dejó mi abuelo. Déjalo cavar, le llevará toda la noche. Tu estrategia de distracción es buena. Nuestro camión de cadena de frío puede salir del pueblo aprovechando. Jefe Sen, su eficiencia es increíble en el futuro. Nuestro contrato será directamente a largo plazo. Te presentaré a algunos amigos más. Muchas gracias, gerente. Esposa, cuando termine este ajetreo, te llevo a la ciudad. A comprar buena ropa. Tifón Aiyan, se espera que toque tierra mañana por la noche. Todos los barcos pesqueros deben regresar al puerto de inmediato. Lin Zi, viene el tifón, nuestro barco necesita refuerzos. Tío Zhou, la ruta del tifón está mal. El cuaderno dice, nubes con gancho, viento al revés. Este tifón puede dar un rodeo y golpearnos directamente. Sanqian, viene el pronóstico del tiempo que el tifón se ha desplazado hacia el sur, ahora los bancos de peces están en su mayor desorden. Es una buena oportunidad para pescar los grandes. ¿Te atreves a llevar el barco a arriesgarte? Claro que sí. Ese cobarde de Sen Lin seguro se esconde en casa. Si salimos ahora, justo podemos atrapar todos esos camarones cebra de una vez. Sanqian, la dirección del viento está a punto de cambiar. Salir al mar ahora es jugar con la muerte. Ja ja ja, Sen Lin. Tienes miedo de que te arrebate tu fuente de ingresos, ¿verdad? Quédate cuidando tu casa ruinosa esperando la muerte. El abuelo escribió en sus notas, este tipo de tifón de retorno es el más mortal. Sanqian. Estás apostando con la vida de los hermanos. Lin Zi, el observatorio meteorológico ha cambiado el pronóstico. El tifón realmente ha girado. Se dirige directo hacia nosotros. El tío Zhou dice que nadie salga bajo ningún concepto. ¿Se ha contactado con el barco de Sanqian? No, no hay señal.
Se dice que están atrapados en la periferia de la zona de arrecifes. Lindsay entra rápido. Las tejas están volando. Cariño, el abuelo escribió, al norte de los arrecifes Sipay hay una ensenada en forma de embudo. Es un puerto natural contra el viento. Si Sankian es lo suficientemente listo para refugiarse allí, aún hay un rayo de esperanza. ¿Todavía te preocupas por él? ¿Cómo nos trató antes? No me preocupo por él, me preocupo por la decena de paisanos en ese barco. Todos son el sostén de sus familias. Tío Zhou, la dirección de la bengala. Es la ensenada del embudo. No pueden entrar. La entrada está llena de arrecifes sumergidos. ¿Qué hacemos entonces? Con este clima, los barcos de rescate no pueden salir. Llevaré el walkie-talkie al viejo faro. Es el lugar más cercano a la ensenada. Puedo usar banderas de señales y luces para guiarlos. Tío Zhou, ayúdame a sostener la base de la lámpara. 3 largos, 2 cortos. Hermano Qian, mira, hay luces en el viejo faro. ¿Son las luces de navegación de la bahía Jin? Son luces de señal. Es Shen-Lin maldiciéndome para que muera. Son luces de socorro. El ritmo es el correcto. Es la señal para entrar a la ensenada que transmitieron los ancianos de nuestro pueblo. Lindsay, si no fuera por tus luces... Nuestras más de 10 vidas habrían quedado en los arrecifes Sipay. Lo importante es que hayan regresado. La gente está bien, el barco roto se puede reparar. Shen-Lin, no pienses que por salvarme se va a cancelar la deuda por arrebatarme el negocio. Sankian, salvé a los paisanos, no a ti. Si todavía quieres quedarte en este mar, deja ya esas tácticas de baja estofa. Ahora todo el pueblo dice que eres la reencarnación del rey dragón del mar, que puedes adivinar el futuro. No hay tal reencarnación, solo es la experiencia que dejó el abuelo. Pero cariño, esta vez que el faro se derrumbó, Sankian seguro sospecha. ¿Por qué sabía de ese refugio? Tenemos que ser más discretos. Sankian, eres un verdadero inútil. No solo no lo reprimiste, sino que lo convertiste en el héroe del pueblo. Boswan, ese tipo seguro tiene un libro sobre la recolección marina. Su abuelo, el viejo Sen, siempre fue misterioso. Con solo conseguir ese libro, los secretos de este mar. Los tendremos todos. Si lo suave no funciona. ¿No quiere formar una cooperativa? Haré que ni siquiera pueda botar su barco al agua. Señor Sen, disculpe, recibimos notificación superior. Debido al reciente tifón, el área de Sipay Reef ha sido designada zona de protección ecológica, prohibida temporalmente para pesca comercial. ¿Qué? ¿Y qué hacemos con nuestros camarones cebra? ¿Y el barco de Sankian? El barco del director San es de apoyo científico, no está prohibido. Lindsay, esto claramente es un abuso. ¿Qué hacemos? Tío Zhou, cerró Sipay Reef. Pero no puede cerrar las aguas profundas del mar abierto. Mar abierto, eso es solo para barcos grandes. Nuestros botes pequeños. Unamos esos barcos viejos, hagamos un barco nodriza. El cuaderno tiene el método. ¿Funcionará esto? Se ve muy raro. Los catamaranes son estables, aguantan olas grandes. Pongamos el equipo de frío del camión refrigerado. Directo en la plataforma, congelación rápida al sacar el pescado. Es una fábrica procesadora móvil en el mar. Jajaja, Shen-Lin. ¿Quieres ir al mar abierto con este trasto? No vaya a ser que el barco se desarme antes de ver un pez. Sankian, nos vemos en mar abierto. Mar abierto no solo tiene peces grandes, sino también al abuelo. El secreto que no pudo confirmar a tiempo. Boswan, Sankian. Lo que bloquean es el sustento. Pero me señalaron el camino hacia el tesoro. Patrón Sen. Esta estructura de barco nodriza, en 30 años en el mar nunca la vi. 2 barcos paralelos, fuerza en el centro, lo clave es con olas de más de 3 metros. ¿Este armazón de acero aguantará? Es el principio del catamarán. Con el centro de gravedad bien bajo, es mucho más estable que un monocasco. Viejo Zhou, ¿listo el equipo de refrigeración? Listo, este equipo alemán de segunda mano es potente. En cuanto salga el pez del agua, puede congelarse a menos 40 grados en solo 3 minutos. Recuerden todos. Esta vez no vamos al arrecife Sipay. Vamos a la zona de fractura oceánica. Allí las aguas son profundas y los peces grandes, pero también es más peligroso. ¿Se atreven a ir conmigo a por algo grande? Sí.
Jefe Wan. Ese Senlin realmente está desesperado. Junta 2 tablones de madera viejos, le pone una cámara frigorífica. Cree que es un portaaviones. Las olas en la zona de fractura oceánica pueden alcanzar 5 metros de altura. Ir allí es suicidio. Las olas en la zona de fractura oceánica pueden alcanzar 5 metros. Ir allí es suicidio. No subestimes al enemigo. Su barco es feo, pero tiene una estabilidad increíble. Quiere eludir nuestro bloqueo marítimo. Ir directamente a aguas profundas a robar la carga. ¿Qué hacemos? Déjalo ir. Cuando llegue a aguas profundas, lleva nuestro Voyager. No hace falta chocar. Solo hay que crear olas grandes cerca. Ese trasto ensamblado se desarmará solo. Lindsay, la profundidad ya es de 400 metros. El radar está caótico. Las corrientes aquí abajo son muy complejas. Tío Zhou, aquí es el punto de encuentro frío-calor. El diario del abuelo lo menciona. Con cada marea alta, los nutrientes de las profundidades suben a la superficie, atrayendo a los mejores bancos de atún. Suelta el sedal. A 300 metros. Lo que pescamos aquí es el oro negro de este mar. ¿Pico? Esta fuerza debe pesar más de 500 jin. Firme. Enciende el cabestante. Recoge lento. Que no rompa el anzuelo. Es un atún de aleta azul. No, espera. Es el legendario ojo dorado de escamas doradas. Rápido. Baja la plataforma. Directo a la cámara frigorífica. Senlin. Aunque estas aguas no están bajo mi jurisdicción, tu barco tiene modificaciones ilegales, amenaza gravemente la seguridad. Como representante del gremio, tengo derecho a tomar medidas de emergencia. ¿El hago? Sanqian, te estás pasando. Esto es el límite de aguas internacionales. ¿Con qué derecho embargas? El derecho aquí lo da el barco más grande. Embístelos. Rompe sus malditas cuerdas. Lindsay, van a atacar de frente. Nuestra estructura de acero no aguantará mucho. ¿Qué hacemos? Yo, el borde afuera. Hay un muro de ecos. Es un área de contracorriente especial formada por arrecifes submarinos. Un barco monowi quedaría atrapado en el remolino. Un catamarán puede pasar usando la diferencia de flotación. A toda velocidad. Entra en esa zona de olas blancas. Se quiere suicidar, persíganlo. No creo que ese barco destartalado pueda cruzarlo. Mi navegante, de 1000 toneladas, no puede cruzar. Parad el barco, marcha atrás rápido, la bodega tiene una fuga de agua. Lindsay, vámonos. Dejemos que se queden ahí enfriándose. No te conectes a su señal de socorro. Contacta con el equipo de rescate comercial cercano. ¿Todavía vas a rescatarlo? Rescatarlo no es por cortesía, es por negocios. Quiero que todo el mundo en el puerto vea. El gran barco de Sanqian está tan orgulloso. Como acaba hundiéndose en manos de mi barco de madera destartalado. Jefe Wan, Sanqian. Su era se acabó. Senlin, esto no es pescar. Estás recogiendo oro en el mar. Este cargamento de barco vale por lo menos 5 millones. Volver y decirle al jefe Wan. Él puede bloquear el arrecife Sipai, pero no puede bloquear el mar. Desde hoy, la cooperativa cambia oficialmente de nombre a Industrias Marítimas Silin. El camino que vamos a recorrer es mucho más largo de lo que él cree. Lindsay, por fin nosotros. Ya no tenemos que depender de nadie ni aguantar sus caras. Cariño, esto solo es el principio. El cuaderno de apuntes del abuelo también menciona. En las profundidades más alejadas hay un tipo de recurso renovable que puede cambiar todo el panorama pesquero. Sanqian, jefe Wan. Ustedes solo ven el beneficio inmediato, pero no ven el alma del mar. Este mar, al final pertenece a quienes le respetan. Señor Sen, en estos últimos 2 días, los pescadores que han solicitado unirse a la cooperativa ya superan los 50, todo el mundo se fija en nuestra tecnología de barco madre-hijo y el canal de suministro directo en frío. Senlin, no te voy a mentir. Tu lote de corvinas doradas causó sensación en la capital provincial, ahora. Los gerentes de compras de varios hoteles de lujo están esperando en la puerta de mi empresa. Piden expresamente solo mercancía producida por Ilin. Pero ahora tenemos muy pocos barcos. Solo con ese barco madre-hijo modificado. No podemos abastecer una cantidad tan grande. Tío Zhou, los barcos no son un problema. Ya me he puesto en contacto con el astillero, planeo que en manos de los vecinos todos esos viejos barcos dispersos se modifiquen todos con tecnología modular. Vamos a formar una flota marítima conjunta. Jefe Wan,
El mercado mayorista de cadena de frío de nuestra organización. Perdimos el 40% de la clientela. Senglin. Se saltaron nuestra red de distribución. Firmaron contratos largos con los hoteles finales. Corta todo su suministro de combustible. Contacta a la Marina. Diles que su remodelación modular no pasó la evaluación de seguridad. Modificación ilegal. Boss One, sé lo que hay en las últimas páginas de su cuaderno. Va al canal meridiano. A buscar un pepino de mar de aguas profundas que produzca todo el año. Esa es la verdadera mina de oro. El canal meridiano es una zona de muerte. Sankian, esta es tu última oportunidad. Toma nuestro rompehielos de exploración más avanzado. Si no lo conseguimos, lo destruimos. Lindsay, Boss One se está moviendo fuerte. Escuché que compraron todo el diésel del condado a precio inflado. Nuestro barco quizás no pueda zarpar mañana. Cree que controlando el combustible controla el mar. ¿Pero olvidó? En el cuaderno del abuelo hay una técnica de navegación que usa la fuerza del enemigo. ¿De verdad vas al canal meridiano? Todos dicen que es un viaje sin retorno. No es un callejón sin salida, es una salida. Si abrimos el canal meridiano, conectaremos directamente con las corrientes oceánicas. Ya no gastaremos tanto combustible pescando. Iremos con la corriente. Es por nuestro pueblo. Por el sustento de generaciones. Debo ir. Lindsay, esta niebla es rara. Huele a azufre. Los arrecifes abajo son como sierras. ¿De verdad vamos a entrar? Ahora, en los 3 minutos tras la marea baja, entre los arrecifes, se forma un canal de aguas profundas. ¡Atención todos! Apaguen los motores. Entraremos solo con velas, corriente e inercia. Senlin, tu antigüedad está obsoleta. Mira nuestro sistema de evasión satelital. ¿Qué pasa? La navegación falló. Tío Zhou, timón a babor, entremos en la ranura de Eco. Lindsay, tenemos que darnos prisa. La marea va a subir pronto. Rescaten. La ley del mar, no dejar morir a alguien. Después no tendríamos cara para navegar aquí. Pepinos de Marilyn. Hay tantos. Esto es una mina de oro submarina. A trabajar. Solo los adultos. Dejen las crías. Queremos un sustento duradero. Senlin, ganaste. Pero los derechos de desarrollo de esta zona. Sin mi apoyo financiero. No podrás tramitar los permisos. Boss One, aún no entiendes. Nunca quise monopolizar este mar. Ya presenté la solicitud a la provincia. Para la zona piloto de pesca ecológica. Cada ganancia aquí se invertirá. En las pensiones del pueblo y en la construcción de escuelas. ¿Y yo qué? Te he seguido todo este tiempo. Sankian, las deudas que tienes con los vecinos. Se pagarán con tu casa y los barcos que quedan. Desde hoy, este puerto ya no es tuyo. Ni mío. Es de las reglas. Señor Sen, tu tecnología de barcos madre hija y el descubrimiento del canal meridiano han cambiado por completo la historia pesquera de aquí. Ahora no solo la provincia, sino expertos extranjeros quieren venir a ver nuestro modelo. Hermano Lee, yo solo soy un pescador. Lo que mi abuelo me dejó no son solo apuntes, sino un respeto profundo por el mar. Lindsay, mañana es el Festival de la Pesca. Dicen que Sankian se fue a trabajar fuera. La empresa del jefe Juan también fue comprada. Los dividendos de nuestra cooperativa ahora. Ay, la gente del pueblo se ponga de envidia. Que envidien está bien. Significa que vamos por buen camino. Tío Zhou, mañana tú lideras el grupo hacia el norte. Yo mismo iré a las profundidades del mar abierto. ¿Todavía quieres ir? Ahora tenemos dinero para varias vidas. En los apuntes del abuelo, hay una página en blanco. Quiero ver qué hay al final de ese mar. Abuelo, al fin lo entiendo. El mejor apunte no es anotar dónde hay peces, sino cómo hacer que el mar siempre tenga peces. Lindsay ha vuelto. Tío Zhou. Mira, el mar está más azul que cuando éramos niños. Este mar alimentó a mis antepasados. Y también alimentará a mis descendientes. Mientras mantengamos el respeto.
El mar siempre dará la mejor respuesta.